Al estudiar la lección de hoy, comprendí una idea que tuvo un impacto sumamente importante en la forma en que yo veo el liderazgo cristiano. Yo no entendía muy bien la idea de la teología de la cruz y esta mañana al estudiar la comprendí, así que te la quiero compartir para que de esta manera esto tenga un impacto espiritual en tu vida. Pero antes de que suceda, te invito a que tengamos una palabra de oración porque estamos en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarte a ti y a mí a crecer en fe e intelecto. Gracias a Dios por tu bondad y misericordia. Es nuestro deseo que cada día nos dirijas. En el nombre de Jesús, amén. Inicio agradeciéndote por todo el apoyo que has dado al contenido. La lección que estamos estudiando hoy es titulada un estilo de vida que refleje la cruz. Si te gustaría continuar apoyando el contenido, escribe Teología de la Cruz. Escribe Teología de la Cruz. Deja un me gusta y sigue el contenido si todavía no lo has hecho. El texto bíblico que estamos considerando es el capítulo 4, verso 11 hasta el 13 de 1 de Corintios, donde dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La idea central de nuestra lección es la siguiente. Según el apóstol Pablo, el ministerio cristiano fiel debe basarse en una teología de la cruz. Todos nosotros queremos mejorar, queremos ser mejores cristianos. Queremos agradar a nuestro Dios, queremos por la fe llenar las expectativas de Dios. Pero cuando descubrimos una idea tan importante como la teología de la cruz, necesitamos comprender la plenitud para que de esta manera, al aplicarla a nuestra vida, lo podamos hacer de manera correcta. Primero, la teología de la cruz consiste en reconocer que Dios es quien indica y establece la norma del liderazgo. ¿Qué significa eso? Como los corintios estaban siendo muy influenciados por su barrio, por su ciudad, porque había muchas personas, los sofistas, los políticos, los filósofos, eran personas que eran grandes pensadores y con facilidad podían influenciar a esos nuevos creyentes. Pero Pablo quería dejarles entender que en cuanto a la teología de la cruz, simplemente debían entender que Cristo es quien establece las normas de vida cristiana. No podían mirar los parámetros de afuera, porque los parámetros de afuera no convienen para un creyente en Cristo, porque hay una diferencia entre el mundo y Cristo, entre Cristo y Beliar. Así que es importante que sepamos desde el inicio que la teología de la cruz comienza indicándonos que quien establece la norma de la vida cristiana es Cristo. Y en esa norma hay dos principios que nosotros debemos mantener siempre en nuestra mente. Recordando nosotros el 1 de Corintios capítulo 4, verso 1 hasta el 5, donde estudiamos ayer que una de las cualidades del ministerio cristiano era la fidelidad, porque habíamos aprendido que los hombres que sirven a Dios debían ser puestos como servidores, pero al ser servidores o administradores, los administradores deberían ser conocidos como personas de confianza, personas fieles a Dios. Ahora, siendo ellos servidores de Dios, administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios, hay dos cosas. Primero, se debe reconocer que en esa misma sección hay dos expresiones que se utilizan que normalmente se confunden y son las dos expresiones que tratan de explicar la teología de la cruz. La primera expresión es la idea de servidores. A veces pensamos que servidor en el tiempo de Pablo era simplemente alguien que estaba encargado de servir la mesa, de ayudar a las personas. Pero esta expresión que se utiliza aquí es hiperetas, que es una que se usa normalmente en el ambiente donde las personas trabajaban en los barcos. Habían unos esclavos que estaban en la parte baja del barco, que eran las personas que remaban. O sea, eran personas que trabajan en la parte invisible. Eran personas que estaban encargadas de hacer el trabajo duro. Y hay que resaltar, no es una de las cualidades de esa persona la inteligencia, la elocuencia y la sabiduría. Esas no son las cualidades de esos esclavos que trabajaban en este trabajo. Ellos simplemente eran calificados o eran más vistos por personas que eran fieles.
no cuestionaban el mandato de su Señor. La segunda expresión es la de administradores, que es la que vimos la vez pasada. Y ese se refiere a una persona que está en la casa de un emperador, de una persona de mucho dinero, de mucha capacidad, de un libre. Y ese servidor, ese administrador, está encargado de servir, de administrar los recursos de la casa. Podríamos decir que es como un tipo de José en Egipto. Es importante que nosotros comprendamos estas dos ideas porque van a establecer un claro significado de lo que tiene que ver con la cruz. Y es que la teología de la cruz afirma que Dios se revela de manera suprema donde el mundo solo ve debilidad, fracaso, absurdo y muerte. Lo que estamos estableciendo en esta lección es que tú y yo no podemos subestimar las responsabilidades que Dios nos da. No podemos subestimar el privilegio que Dios nos da de padecer en la causa de Cristo. Como habíamos mencionado, los hermanos de Corintios veían a los apóstoles sufrir persecución, pasar hambre, ser considerados escorias del mundo, ser desechados, ser maldecidos. Pero los hermanos estaban en sus casas bien tranquilos, estaban viviendo vidas de lujo, mientras que los apóstoles estaban concentrados en el trabajo. Dios nos está haciendo un llamado. Nos está haciendo un llamado a que pensemos los pasos que estamos dando, a que no consideremos de que el sufrimiento es solamente castigo, no consideremos el sufrimiento como castigo, porque debemos recordar que nuestra vida es un recurso que Dios utiliza para bendecir a otras personas. La pregunta que te hago hoy: en tu vida, cuando tus amigos analizan tu situación, ¿cuándo han podido ver más la mano de Dios obrar en ti? ¿Cuando has estado en momentos de prosperidad o cuando has estado en momentos de escasez? Ojalá que tú recuerdes que la escasez, la persecución, los sufrimientos son recursos importantes en el crecimiento de una persona. No estamos diciendo con esto que Dios provoca sufrimiento. No estamos diciendo que Dios crea la plataforma para que yo sufra, tenga escasez y tenga hambre. No. Es que aún en tu necesidad, Dios te ve. Aún en las persecuciones, Dios te ve. Y se espera, como hemos leído en el título de la lección, que mi estilo de vida, la forma en que me comporto en la necesidad, en la escasez, refleje la cruz de Cristo. Porque a veces queremos vivir la teología de la gloria y no queremos vivir la teología de la cruz. La teología de la gloria es, como diríamos anteriormente, es vivir en prosperidad. Es entender que porque yo soy salvo, todo lo que va a venir a mi vida es prosperidad, es bendición, es éxito, es progreso en todo el sentido. Pero cuando hablamos de la teología de la cruz, estamos reconociendo que en nuestra vida cristiana, en la debilidad, en la persecución, en la escasez, Dios se manifiesta. Y esas situaciones así tan delicadas suelen servir como el fundamento de nuestra salvación, el fundamento de nuestro crecimiento espiritual. Dios nos está invitando a que reconozcamos que en todo momento de nuestra vida debemos reflejar la cruz de Cristo, sea que estemos siendo perseguidos o sea que estemos en momentos de mucha prosperidad. Ojalá que tú y yo crezcamos en fe e intelecto, pero reconociendo principalmente que somos puestos en este mundo con un objetivo principal. No es simplemente para ser felices, porque si Dios quisiese que yo fuera feliz, Él lo hubiese logrado. Porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnisapiente. Así que si Dios quisiese que yo fuese feliz en este mundo, lo hubiese logrado. Por lo tanto, el propósito de Dios en mi vida no es que yo simplemente sea feliz en este mundo, porque con facilidad puedo olvidarlo. Por eso mismo, en Eclesiastés se decía, Salomón, no me dé tanto, no me dé tan poco que al vivir en la escasez yo te maldiga. Pero no me dé tanto que al vivir en tanta prosperidad me olvide de ti. La idea es que Dios tiene intenciones claras con nuestra vida y es lograr que nosotros vivamos
reflejando la cruz de Cristo de manera equilibrada. Te agradezco muchísimo por haber seguido hasta aquí y espero que tú hayas entendido el significado de la teología de la cruz y que en toda tu vida reflejes a Cristo Jesús. Sigue la cuenta, deja un me gusta y deja el comentario que te había dicho recientemente y responde por favor esta pregunta. ¿Cuándo se refleja más la bendición de Dios en tu vida? ¿Cuándo se ha reflejado más la bendición de Dios en tu vida? Padre, muchas gracias. Pon en tus manos este estudio y suplico que nos bendigas y nos dirijas. En el nombre de Jesús.